Blackwood House presenta. Fernanda Rocha, ocurrió uno de los temas que era solo cuestión de tiempo de que llegara. Se hizo el fin de semana antepasado el Autonomous Racing League, el llamado A2RL. Es la primera carrera de la Liga Autónoma de Carreras y sin duda fue un proyecto que nos dejó ver lo que pasaría cuando haces una competencia deportiva sin humanos, es decir, no había conductores humanos que condujeran el auto, y era la síntesis de todo lo que está pasando en este momento. Autos eléctricos diseñados para ser conducidos con inteligencia artificial, compitiendo entre sí en una nueva liga deportiva. El resultado fue desastroso. Es decir, autos que no terminaban, autos que chocaban, autos que no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Finalmente 2 autos sí ocurrieron y no fue tan competitivo como esperábamos. Pero la fotografía de lo que estamos viviendo ahora, para mí, el escenario o el momentum Atari, es decir, donde todo el mundo está probando lo que se puede convertir en una industria y que por primera vez ve en la escena algo, un juego, una idea puesta en escena, que evidentemente es el paso 1 de muchos que se van a ocurrir y que van a llevar una curva evolutiva hasta llegar un día a ser competitivos. ¿Tú qué sabor te llevas de este proyecto? Que es una ridiculez y una excentricidad de gente millonaria que no tiene qué hacer y ya no sabe a dónde más invertir su dinero. ¿Y no es así cualquier otro invento tecnológico que hayamos vivido? O sea, imagínate ese momento de los Lumière presentándose en este café. Pero fíjate, acabas de tocar algo que es muy importante. A diferencia de los Lumière, esto no tiene realmente un tema humano en su interior. Los Lumière tampoco lo sabían. No, pero lo que sí querían era poder proyectar imágenes, que al final del día era proyectar historias. Sin duda. Y hay algo intrínsecamente positivo en que cuando los Lumière presentaron su invento funcionó. Y esto no funcionó para nada. Es totalmente ridículo. Cuando yo lo vi, me dio mucha risa y dije, ¿esta es la IA que va a gobernar el mundo? O sea, no, es que no ves la foto futuro, Fer. O sea, yo no creo, que esa es mi opinión. Yo no creo que vayan ni siquiera a ver un futuro porque están quemando eso. O sea, a mí, si tú me dices, ok, no, pero es que esta es la promesa y el momento larvario, es que imagínate, ahí voy. Es que imagínate en 10 años que esto ya va a pasar. Aún así, imaginándome que van a correr excelente, no me dan ganas de ver un deporte donde no hay humanos. Está bien, me queda claro. O sea, tú, por ejemplo, cuando juegas videojuegos, como no hay humanos con los cuales competir, no juegas videojuegos. Estamos compitiendo contra la realidad, estamos compitiendo contra agentes artificiales desde hace décadas. Sí, pero hay una interacción donde yo como el jugador tomo decisiones. Ves, pero hay gente en los eSports que paga por un boleto para ver cómo otros juegan. Claro, pero ahí tocas un punto importante. Otros, siendo esos otros humanos. Sí, pero en este momento estamos en la antesala del resto de las exploraciones. Bueno, mira, hagamos una apuesta como la que hicimos con el Apple, siempre que por supuesto yo gané. En la de Apple apostaste que no le iba a ir bien. A la larga, esto es el inicio de una nueva industria. Yo no creo, así que vamos a apostar. Yo sí. Yo no lo veo yo futuro. Creo que no son los cascos. Es más, le preguntaría a las personas, ustedes, en el mejor escenario, imagínense que ya se arregló todo el problema de la IA y la IA es capaz perfectamente de conducir un auto. Yo le pregunto a la audiencia de Creative Talks, ¿ustedes verían un deporte donde no hay humanos? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de esa competencia? Sí, por supuesto, Fer. Mira, hay gente que paga por un boleto por ir a ver autos destrozarse a velocidades locas. Claro, ¿okay? Por supuesto. Es como ir a las luchas, vas a ver el show. Sí, vas a ver el show. Al final del día... Y esto no hay show, no hay show. Claro que sí hay show. ¿Cuál es el show según tú? Que se van a destrozar. Mira, que no se van a perder vidas humanas. O sea, que es un auto que puede ir a un auto de competitividad, a velocidad de competitividad. Esperemos en la evolución de los siguientes años, porque esta no lo fue. O sea, esta es un hazme reír. Pero ve lo que le pasa a la Fórmula 1. Dejemos un poco al lado si hay IA o no hay IA. La Fórmula 1 ayuda a desarrollar tecnología, innovación y decisiones que terminen en el mercado de consumo 5 o 10 años después implementados en los autos que manejamos. ¿Te queda claro eso, no? Entonces, cuando llega esta liga tratando de impulsar 2 cosas. 1, la eficiencia en autos eléctricos, y evidentemente la gran cantidad de proyectos que hay son de universidades en esta liga,
y evidente marcas privadas que están buscando evolucionar productos y tecnología que finalmente se va a ver en el mercado en 5 o 10 años. Es decir, no podríamos tener mejores desplazamientos de autos o para consumo humano si no existiera una liga que desarrollara la eficiencia de los mismos. Es esta la liga que lo hace. Por lo tanto, me parece súper interesante que exista esta posibilidad, este primer intento. Ojo, en el presente suena mal. Es como, güey, claro que está mal. Te lo pongo desde el punto de vista de los Lumière. Ellos no pudieron hablar o poder grabar una película entera. Fueron segundos. Seguramente alguien dijo, ay, ¿qué va a pasar con estos segundos? 10 años después, otro señor tomó el experimento de los Lumière y lo llevó a la escena de entretenimiento humano. Es decir, ni los propios Lumière tenían claro en su cabeza que era el nacimiento de una industria narrativa audiovisual. En este momento solo era visual y luego con el tiempo se desarrolló el audio y con el tiempo la industria que tenemos en el cine hoy. Fer, esto es el inicio. O sea, para mí que todo esto ocurra, y justo en el episodio anterior hablábamos de esos inicios, de cómo íbamos a estar explorando, para mí hay dos constantes. Una de ellas es el entretenimiento y el placer. Y esto va a ser entretenimiento y placer como cualquier otro deporte. Solo lo único que te provoca como incomodidad es que no hay humanos que estén siendo protagónicos. Pero hace muchos podcasts, muy al inicio de este podcast, hablábamos de que los Idorus iban a llegar. Imagínate que el auto de la escudería tal tiene un Max Verstappen. Por ponerle un nombre digital le puedes poner V4. Y ese V4 se convierte en una locura porque el algoritmo de decisiones, de manejo, el riesgo que toma es tan espectacular en pista que se convierte en el nuevo ícono del racing artificial que hay en el mundo. O sea, estamos en la antesala. Estos son los pequeños chispazos de lo que podría ocurrir. Por eso me parece muy relevante y me voló la cabeza cuando vi que finalmente estaba ocurriendo. Y ojo, está ocurriendo en Arabia Saudita. Sí, por eso dije que eran excentricidades de millonarios, porque ahí están todos. O sea, sí te entiendo sobre el potencial de... Claro, la Fórmula 1 sirve para desarrollar o seguir desarrollando los autos de combustión interna a nivel comercial. Y esto va a servir para desarrollar el vehículo autónomo y el vehículo eléctrico. Eso lo entiendo perfecto. Pero de ahí a que se convierta en algo interesante y atractivo como deporte, no lo creo. Pero pues ya el tiempo nos dará o no la razón. Honda en su programa de Asimo quería llegar a los Juegos del 2020. Y no lo logró tampoco. No lo logró por una razón. Ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast. Falló porque el hardware no estaba evolucionando a la misma velocidad que ellos requerían. El software sí. Es decir, hoy una inteligencia artificial podría competir en el software con un jugador de fútbol. Sin embargo, necesitas de hardware porque nuestro cuerpo humano es hardware y necesitas un hardware para competir con nosotros. Ese momento todavía no ha llegado, pero dale unos 15 o 20 años más y vas a ver si no va a ser interesante ver un partido de fútbol. Imagínate una selección del mundo, los mejores jugadores del mundo compitiendo contra la liga robótica. ¿Qué va a pasar? ¿No? Es un espectáculo, perdón, que yo sí pagaría un boleto por ver. Y sí me encantaría ver esta liga. Esta liga le hace falta muchísimo más. Ahorita solo está replicando las reglas de las ligas competitivas humanas. ¿Qué pasa si en lugar de estar replicando una liga competitiva humana, comienzan a sentarse a generar o diseñar una liga robótica? O sea, es como, a ver, la misma ley no aplica para el humano que para el robot. Entonces hay que diseñar una para el robot. Porque, Fer, una de las cosas sí es una constante. Los deportes humanos como los concebimos hoy son más aburridos que nunca. La NFL comienza a tener un declive importante en el tiempo de exposición de juego. El fútbol a lo largo del planeta tiene una caída televisiva de personas que ya no están viéndolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, Fer, esto es una nueva alternativa de exploración. Estamos en un laboratorio que está mostrándonos en tiempo real sus ejercicios. A mí me parece la antesala de algo. ¿Dónde pondría yo toda mi atención? En justamente esas preguntas que tú tienes, esas dudas de, no, pues esto no me parece que sea bueno. Ok, nos toca a los diseñadores a plantear ¿queremos que sea buena? ¿Queremos que sea entretenida? ¿Queremos que esto tenga futuro?
porque del otro lado, el que las compañías tengan una curva de aprendizaje de manera individual y no colectiva en una liga, pues va más lento el desarrollo que hacerlo cuando todas están dentro de un algo, compitiendo al mismo tiempo con una serie de reglas que les permite regular la tecnología per se. Entonces eso me parece tremendamente interesante y un salto que hay que poner mucha atención sobre cómo va a ser su evolución. En esta edición de Creative Talks Podcast hablamos de Rabbit R1 y AI Pin. ¿Es necesario el siguiente gran dispositivo con inteligencia artificial? Lo discutimos profundamente. Hay un concepto que nos voló la mente: la enshittificación de todo. ¿Qué es? ¿Y cómo puede cambiar el diseño de negocios durante los siguientes años? Y para Patreon, hablamos de la práctica de replanteamiento. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. John, justamente hace un año, de hecho un poquito más, en febrero de 2023, para ser exactos, en nuestro newsletter de Blackbot, en el de Cápsula, hablaba al final de ese newsletter sobre la enshittificación. Y todo eso fue a raíz de un artículo que proponía en la mesa este concepto gracias a Cory Doctorow. Y la verdad es que desde ese momento hasta ahora he seguido dándole vueltas y por supuesto le he dado seguimiento hacia dónde se iba a mover ese concepto, porque a diferencia de todas las cosas que son pasajeras de la tecnología y que una nueva app y que una nueva plataforma, yo pongo mucho atención a los conceptos que hablan sobre la cultura, porque esos son los conceptos que realmente prevalecen y surfean entre las olas turbulentas del asombramiento de la tecnología. Y esos son a mí los conceptos que realmente me interesan, los que están anclados o sujetos al comportamiento humano, al fenómeno sociocultural de lo que la tecnología provoca. Es por eso que comencé a poner mucha atención al respecto. Primero, valdría la pena explicar qué es a qué se refiere este término. La enshittificación se refiere a un proceso a través del cual las compañías y estos globales y magnates tecnológicos deterioran las plataformas. Pero al parecer, y de acuerdo con este término, lo hacen de manera intencional. O sea, no es que se echa a perder, digamos que sin querer, sino es un proceso estructural a través del cual la propia plataforma plantea este proceso para al final del día sembrar o quedarse el poder solo unos cuantos y así perpetuar pues que los ricos sean más ricos, etcétera. Yo creo, Fer, que este sentimiento de esta palabra, tú y yo la vivimos. Tú y yo estuvimos en esta ola donde las redes sociales eran las redes sociales. Y no me dejarás mentir, pero hubo un momento cuando Facebook era la gran plataforma, inclusive momentos antes de siquiera comprar Instagram, en donde cuando tú estabas en una agencia, y te digo lo que nosotros vivimos en nuestra agencia, yo me metí a estudiar el algoritmo de Facebook y lo llegamos a comprender a tal punto en donde Facebook ponía en el algoritmo el buen contenido de calidad para desplegar y darle relevancia dentro de la plataforma. Fueron momentos de oro dentro de Facebook. Fue increíble. El problema ocurrió cuando comenzaron a forzar los grandes inversionistas de Silicon Valley a Zuckerberg a decirle: oye, quiero mi dinero de vuelta, haz que mi dinero se multiplique. Y es ahí donde entra el proceso de enshittificación. Y creo que entra ese proceso en todo, no solamente en la tecnología, sino en cualquier lugar donde entra la presión económica de poder capitalizar la inversión que hiciste, ya sea en tiempo o en dinero. Para Facebook era realmente conectar personas. Inclusive muchas promesas hizo en el camino que no cumplió con ninguna de ellas porque necesitaba regresarle dinero. Fue entonces cuando comenzó a matar el alcance orgánico, cuando empezó a privilegiar el contenido masivo sin calidad y cuando comenzó todo este nuevo algoritmo, esta nueva generación de prioridad de contenidos que Facebook estableció para convertirse en la plataforma de mierda que tenemos hoy. Y no solamente pasa con Facebook, le pasó a Twitter, le pasa a todas, le va a pasar a TikTok, a todas, por una razón: presión económica. Y la única razón para que económicamente las plataformas sean viables es que te vendan a los anunciantes.
Esa data es puesta en disposición a compañías que quieren acercarse a ti y la plataforma es la mejor vía posible. Ese proceso que acabas de describir se resume en lo siguiente. Primero, las plataformas son buenas con sus usuarios. Los atraen y les dicen, ven aquí, esa es la mejor plataforma del mundo. Los seducen, como tú dices, con este tipo de contenido, le dan visibilidad. Luego, abusan de sus usuarios para mejorar las cosas para sus clientes comerciales. ¿Quiénes son sus clientes comerciales? Los inversionistas, los anunciantes y toda esta estructura que al final del día mueve estas grandes cantidades de dinero y no hay ningún tipo de beneficio para los usuarios. Al contrario, el usuario se vuelve como un engrane más en esta gran maquinaria donde se puede explotar y extraer lo máximo que sea posible. Y finalmente, abusan de los clientes comerciales para recuperar todo el valor para ellos mismos. Luego mueren. Es decir, que a su vez, entre ellos, ya abusan de los usuarios y después empiezan a abusar de estas relaciones, ¿no? En este caso, los inversionistas de Facebook abusa de sus usuarios, pero los inversionistas abusan de Facebook hasta que terminan, en este caso, destruyéndolo, o Facebook hace algo para defenderse y destruye a sus anunciantes, ¿no? Ahí hay una guerra y al final la plataforma muere. Y por supuesto solo queda en el ring un ganador, que siempre es o la plataforma o el inversionista, ¿no? Dependiendo cómo haya sido esa lucha. Casi siempre la casa es el inversionista. O sea, sí. es impresionante cómo los capitales financieros de inversión, por eso yo dejé de creer en Silicon Valley en términos de inversión. Si tú eres inversionista de Silicon Valley, sabes exactamente a qué me refiero. Hay una no ética en las inversiones. Hay un tema de quiero mi dinero de vuelta por encima de los ideales originales con los cuales fue creada la compañía, hasta que llegan a este estado de enshittificación. Lo malo, Fer, es ver las narrativas de los CEOs. O sea, y N cantidad, o sea, tú y yo conocemos, inclusive tenemos relación cercana con muchos de ellos, de cómo se sienten proud, así emocionadísimos de haber bajado millones de dólares, de estar en todas las conferencias del mundo, hablando con todo el mundo, durmiendo escasas 2 o 3 horas para que termines enshittificado. Es un nuevo tipo de gentrificación económica de plataforma. Es impresionante cómo juega el capital y toda la inversión de capital y cómo termina destruyendo al ser humano y los ideales base de esa plataforma. Sí estamos en un punto bien interesante, porque ahora eso le está pasando a la IA, por ejemplo. O sea, estamos ahora mismo ante la promesa de no, esto va a potenciar la creatividad humana, esto va a ser fantástico para los humanos y crean todos, abracemos a Sam Altman. Ya lo veremos en 10 años. Va a pasar exactamente igual. Va a haber una enshittificación, porque al final del día es el mismo dinero que estaba viviendo en los Googles, en los Facebook, en los Instagram, en todos ellos, ahora moviéndose a la IA, y adivine qué va a pasar. Lo mismo. Bueno, pues resulta que este año, en el Financial Times, un año después, el autor original vuelve a escribir ahora otro artículo porque además pasaron cosas interesantes en el Inter. Una de las cosas interesantes es que esta palabra fue nombrada una de las palabras del año pasado. Y me dio mucha risa porque Cory, el autor, dijo, claro, entonces eso significa a lo mejor que en mi lápida va a haber un emoji de cacas. Eso me dio mucha risa. Pero bueno, regresando al tema, pues al final lo que él explica nuevamente en este artículo a un año después de que, digamos que se acuñó, pues es que está viendo ese proceso ocurrir, ¿no? Que en el último año no ha pasado más que él confirmar esta teoría donde las plataformas siguen comportándose de la misma manera y los usuarios, pese a que quizás ya lo sabemos, seguimos usando estas plataformas. Y lo que hace en el artículo es exhibir el caso de Facebook, pero ahora de una manera casi como una radiografía, como si estuviera destazando al cuerpo de Facebook, analizando qué es lo que ha pasado, y no solamente del abuso y todas las controversias en las que se ha envuelto Facebook en los últimos años, sobre todo en la parte de todas estas reclamos que ha hecho la sociedad estadounidense sobre cómo esto afecta la salud mental de los menores y adolescentes, o del escándalo que en su momento fue este tema del Cambridge Analytics, sino todas las cosas que ha pasado Facebook, donde
ha abusado de sus usuarios y luego ha abusado de los anunciantes y luego ha abusado de los medios de comunicación, y cómo al final del día este proceso de enchitificación es como una plaga que va contagiando y se va metiendo, y como un virus que se va propagando y que pareciera que es inevitable, o sea, como si fuese el único mecanismo de subsistencia de este tipo de plataformas. Y además se metió con el sistema democrático de un país y de varios. O sea, es gracias a la plataforma que muchos de los presidentes lograron encontrar la popularidad que necesitaban con contenidos de mierda para llegar a la masa o a la base social que les interesaba, que eran sus votantes, y haciendo algorítmicamente el manejo y la agenda de temas que involucraban a un sector y con sus intereses promovían. Es decir, esto ya no solamente es un juego económico, sino ahora también un juego de creencias y acciones reflejadas en actitudes e intenciones a voto. Pero evidentemente, ante lo que estamos viviendo, Fer, el autor del artículo propone 4 cosas, que son 4 fuerzas, que pueden ayudar a limitar esta enchitificación que están teniendo las compañías. Y si quieres, hablamos de cada una de ellas. La primera es la competencia. Y la competencia no solo significa la competencia por los mercados, que, ojo, los mercados son seducibles con esta enchitificación de los contenidos, pero de repente, al haber nuevas plataformas que permitan la exploración o la filosofía de contenidos distintos, podrían tener una mayor diversidad. Y lo que pasa con este tipo de compañías como Facebook es que ante una competencia que viene increciendo, lo que hacen es comprarla o desaparecerla. Y eso es un tema que tiene que estar regulado y que tiene que estar vigilado sobre qué importancia tiene que de repente solo haya una compañía poseedora de todas. Ahora, con todo este escándalo de TikTok en Estados Unidos, que ya también habíamos hablado hace más de 2 años sobre cómo estaba siendo una fuerza de geopolítica TikTok, y que eso tendría que hablarse y que finalmente se está discutiendo, es justamente este parámetro de competencia lo que tiene que ser vigilado y empezar a permitir que otros jugadores estén con otras filosofías creando nuevas plataformas. La segunda, Fer, y esta es la más compleja de todas, es la regulación. Si bien hoy, en este momento, por ejemplo, estamos grabando este podcast en un país que es parte de la Unión Europea, que es España, en la zona de Cataluña, en específico Barcelona. Y cuando estamos aquí, Fer, y abrimos cualquier plataforma de contenido, nos damos cuenta que hay un pop-up sí o sí que nos está diciendo, este contenido tiene tales cosas, va a pedir tales datos, quieres privacidad, dejas bajar tal cosa, todo es regulado. Y eso no ocurre en América Latina, porque cuando tú estás navegando en América Latina vas por la libre, nunca te avisan de nada, no existe esta potencia regulatoria. Acá sí, acá se observa demasiado. Pues creo que hay un tema súper interesante que no han hecho la tarea los distintos gobiernos o entidades regulatorias. Primero, para comprender qué significa una plataforma social versus una plataforma de IA. Eso es algo que hay que entender profundamente. Y 2, ¿cuáles son los alcances sociales, económicos, políticos que pudieran regularse en la actividad o ejecución de esa plataforma? Y ahí hay vacíos legales. Y si no pudimos regular las redes sociales después de 20 años de que estas nacieran y ni siquiera se entiende a qué se dedica una red social, tengo mucho miedo sobre los siguientes saltos regulatorios cuando se vuelvan más sofisticadas o se vuelvan muchísimo más híbridas, donde una red social con una plataforma de inteligencia artificial no tengan diferencia de cara al usuario, pero tú estés en una plataforma donde estén combinando todas estas cosas al mismo tiempo. La tercera es la autoayuda. Y creo que tú y yo, Fer, hemos puesto mucha fuerza en este renglón porque absolutamente nadie nos enseñó a utilizar ninguna de las plataformas que tenemos el día de hoy. Todo lo fuimos aprendiendo porque las jugamos. Pero eso no significa que tú vayas a la calle y le preguntes a la gente, oye, ¿cómo funciona tu TikTok? Te puede decir cómo funciona con el tema de cómo consume contenidos o cómo sube un video él, pero no entiende para nada cómo funciona o cómo el algoritmo decide
qué contenido mostrar en la pantalla. Ahí es donde necesitamos una mayor instrucción, un tema de, pues yo creo que es educación de cultura digital y que te permiten guiar en cada plataforma de manera transparente qué se puede, qué no se puede, qué significa comerte esto, así como los alimentos hoy tienen en la parte reversa de los empaques, cuántas calorías tienen y más o menos qué significa meterte a la boca ese alimento. Necesitas saber qué te estás metiendo en la mente cuando estás dentro de estas plataformas. Y la cuarta, que me parece trascendental, son las personas. No solamente las personas que lo usan, sino también las personas que trabajan en estas plataformas. A mí me parece solo un tema de ética. O sea, directores comerciales, directores de contenido, CEOs de la compañía, etcétera, que saben que están haciéndole mal a la gente, deberían honestamente, de salirse de ese lugar y de tener una protección distinta, porque de repente no tienes de otra en una economía donde dices, oye, es que tengo chamba y si no, no como y no me queda otra más que trabajar. O nosotros mismos, como creadores de contenido, de decir, oye, estoy haciendo este contenido en una plataforma, pero la verdad es que la plataforma le valgo 3 kilos. O la gente que está en este momento en su bici o su motocicleta entregando comida a través de estas plataformas de entrega de comida donde ni siquiera están protegidos con un seguro de salud. O sea, todas estas discusiones sobre la gente que trabaja para las plataformas hoy también no tiene protección, no está regulada, no está protegida. Y eso es algo que además a las plataformas les mega interesa mantener alejado de esa regularidad, porque si no sería mucho más caro mantener una plataforma. Entonces, Fer, creo que esa enshitificación podría reducirse si se ponen reglas en el juego, como cualquier otra compañía, cuidando estos 4 aspectos que señala en el artículo el autor. Y quisiera cerrar, John, muchas gracias por este análisis, porque justo resumiste perfectamente como estos 4 elementos que podrían hacerle frente a este proceso. Y lo quiero unir y enlazar con otro artículo de Marta Peirano, que escribió para El País. Quien no sigue a esta gran escritora, reportera de tecnología sobre todo, se está perdiendo de mucho. Es alguien a quien yo he seguido los últimos años y me parece brutal cada cosa que escribe. Y justo en este artículo titulado ¿Cómo despolitizar la información? Habla justo de esto. Evidentemente habla mucho más cargado hacia la parte de las votaciones y la democracia y cómo se relaciona el auge de esta tecnología y de muchas otras alrededor de esto que provoca las fake news y cómo este gran sistema de enshitificación alimenta a su vez que esto se propague, porque esto beneficia a los clics y todo un sistema que se mueve gracias a las noticias falsas. Y ella concluye que la desinformación existe y debe ser identificada y tratada como un cáncer, con métodos forenses de identificación temprana basados en comportamiento. Acusarnos unos a otros solo sirve para acelerar su propagación. Entonces creo que cuando unes todo esto es, al final del día, esta crítica lo que señala o lo que nos recomienda es que tengamos como este despertar en el sentido de, si no paramos esta maquinaria, todo lo que sigue y lo que se está gestando en este momento, IA y todo lo demás, va a seguir en este proceso de círculo vicioso de enshitificación, que no va a hacer más que beneficiar a unos cuantos que son al final los mismos de siempre. Entonces creo que ambas posturas lo que intentan es hacernos, como tú mencionabas ahorita, ser conscientes de que al final todas estas plataformas no existen si no hay usuarios dispuestos a utilizarlas y que nosotros somos la base de ese sistema de explotación. ¿Qué hacemos para frenarlo? Y me encanta cómo termina Cory Doctorow con una frase de Martin Luther King que dice: yo no puedo hacer que la ley haga que todos me amen, pero sí puedo hacer que no me maten y que no atenten contra mi vida. Y es verdad, o sea, las leyes no deben existir para que haya flores y armonía en internet, sino justo para que no haya estos abusos de los que hemos sido todos sujetos y que ya ha habido muchas graves consecuencias, como tú lo decías, John, con Cambridge Analytica, etcétera, que han movido las decisiones electorales de un país o de una nación. Entonces, creo que en este momento que estamos con todos los eventos ocurriendo al mismo tiempo, pues es un gran momento para reflexionar
en qué queremos que se siga convirtiendo esta plataforma llamada Internet y qué queremos de eso hacia el futuro. Me encanta que lo traigas a la mesa. Primero porque yo sí siento muy dentro de mi ser que estamos repitiendo el ciclo una vez más y que si lo estamos sintiendo y advirtiendo podríamos hacer algo. Contestando un poco la pregunta, Fer, y un poco en este podcast es como tratar de ver dónde está la oportunidad ante el fenómeno. Yo creo que primero hay que desmitificar buscando inversiones de gente que solo quiere potenciar sus inversiones. Es decir, si tú eres un emprendedor ahora de cualquier plataforma, si estás comenzando la siguiente gran red social o la siguiente gran plataforma de inteligencia artificial, por favor, no dependas del capital privado o del capital de inversión. Trata de primero que tu modelo de negocio encuentre las primeras zonas de operación y que sea independiente de esas decisiones. Eso es lo primero. Lo segundo es desintoxicar ya el tema de la publicidad. Cualquier problema que tiene cualquier modelo de negocio recurre a, pues vamos a vender publicidad dentro de la plataforma. Y es de, come on. Si hay algo que odiamos, que esa es una práctica que el día de hoy tenemos como humanidad, es que no queremos que nos quiten tiempo con contenido que no pedimos. O sea, anuncios. El único anuncio que nos sirve es cuando lo estamos buscando porque necesitamos esa compañía, ese servicio. Antes no. ¿Ok? Pero no ha aprendido la industria. Entonces creo que hay un tema ahí sobre dónde no está la puerta. Y la tercera, dejar de dar gratis todo. Y creo que ese es un salto cultural que, ojo, inició hace 40 años cuando comenzaron las primeras plataformas conectadas, cuando comenzamos a ver que Internet era ese lugar de libertad y pensamos que libertad significaba gratuidad. Ojo, yo pensé eso 30 años de mi vida. Y me doy cuenta que ninguna de las plataformas que fuimos gratuitas y que teníamos esta filosofía de libertad, logramos absolutamente nada por un simple tema. Al humano, filosóficamente hablando, psicológicamente hablando, algo que no cuesta no tiene valor. Lo que necesitamos ahora es, si eres un emprendedor, cóbralo. Yo te pagaría X cantidad de peso mensual si tu plataforma tiene valor para poder estar. No me importa que sea de 10 millones de usuarios. Igual somos 100 usuarios. Pero esos 100 usuarios pagamos tu estilo de vida de emprendedor. Porque lo que nos has dado es tan importante que yo lo considero algo para pagar. Y de repente tienes la presión encima de no, 100 usuarios no importa. Quiero 100 millones de usuarios. Y si se puede, el mundo. Ese sueño de el mundo está destruyendo todas las plataformas y los ideales que nacieron para conectar personas. Creo que hoy estamos en la antesala del inicio filosófico de las plataformas de siguiente generación. Unas plataformas que sin duda van a terminar incorporando modelos de plataforma y modelos de IA. Pero creo que ese nivel de monetización absurda de millones de usuarios usando algo con el objetivo de obtener sus datos sin que ese usuario pague, ese modelo ya no puede más, porque lo único que pasa es que es la putrefacción. Enshitificación es la putrefacción del modelo de plataforma basado en dos cosas: publicidad, que es lo más absurdo, y masividad, que ni siquiera debería estar en la mesa. Cuando tú lanzas un producto o servicio, probablemente es de nicho. No necesitas conquistar el mundo. Probablemente solo necesitan 1,000 usuarios. Y esos 1,000 usuarios te pagarían a ti como emprendedor, inclusive con mayor satisfacción que tener 15 millones de usuarios todos los días gratuitos, provocándote problemas y necesitándote bajar millones de dólares semanales para sobrevivir como plataforma, perdiendo el control total de tu compañía porque se sentaron en tu mesa personas que solo quieren dinero de vuelta. Y eso es algo que necesitamos conversar toda la gente que estamos dedicados en el business design o en el mundo de plataforma sobre, ¿neta queremos replicar lo que hicimos mal en Internet por 40 años? Creo que esta es la oportunidad como para explorar cosas nuevas, Fer. Sí, queda en la mesa como siento que también nos ha faltado creatividad en esos modelos de negocio, ¿no? Porque al final, como tú decías, la publicidad desde que nació con la venta de esclavos, hay que decirlo, hasta el momento actual, no ha cambiado en términos de, se ha metido en todo, ¿no? Y eso es un gran, para mí ahora que lo analizo así, una gran falta de creatividad. No hemos sabido
qué más hacer, qué otros tipos de modelo, qué otro tipo de regulaciones. Como tú decías, y lo menciona Cory Doctorow en el artículo, Estados Unidos ha tenido que aprender que, por ejemplo, aquí en Europa no puede venir a gobernar con sus mismas reglas. Exacto. Y eso le ha puesto un frente a él y a un montón de empresas estadounidenses, o sea, no solo a Facebook, sino a Tesla en los países nórdicos, etcétera. Entonces, creo que eso es una muestra de que no es que este mundo, aunque sé que la narrativa pareciera que así es, pues no es gobernado solo por estas plataformas. Sí hay mecanismos de defensa, de ponerles alto, de ponerles... O sea, quiero decir, no todo está escrito. Sí. Y las cosas sí pueden cambiar, pero sí necesitan una maquinaria regulatoria. Distinta. Y, como decía ahorita, nuevos modelos. ¿Cuál es el nuevo modelo? Ahora mismo no tengo la respuesta, por supuesto, pero creo que también el problema de fondo de esto es que no hemos sabido generar dinero de otra forma. Sí, y en eso estamos también tú y yo. Por ejemplo, voy a poner aquí una carta más en la mesa. Todo el mundo que está escuchando este podcast se va a sentir identificado. Netflix. Tú y yo, cuando Netflix comenzaba como modelo de negocio, nos asombró. Y era un salto lógico. Era como, claro, yo ya no quiero seguir comprando DVDs cuando puedo tener a mi disposición 100 películas. Y de repente se convirtieron en miles de películas. Y de repente en decenas de miles, cientos de miles. Y de repente ellos estaban en un juego de quiero millones de usuarios y les voy a cobrar poquitito a los millones de usuarios. Y de repente te das cuenta que no salían las cuentas. De que, oye, me cuesta más caro mantener 1,000 millones de películas, necesito 1,000 millones de personas pagando $1, ¿no? Y de repente te das cuenta que no, les voy a tener que subir el precio. No, les voy a meter publicidad. ¿Sabes qué va a pasar? No funciona el modelo y vamos a regresar al un solo suscriptor, o sea, a una sola compañía que almacene todos los canales nuevamente como la tele de paga. Sí, y además una cosa, y tocas un punto muy importante. Todo este sistema va apuntando a una mayor cantidad de disponibilidad que no ha hecho que la gente vea más contenido en términos de explorar nuevas opciones, sí, sino al contrario, ha reforzado eso, ¿no? Sin duda. Y además ha hecho que la gente al final del día mejor diga, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero ver nada, porque hay tanto que ver que ya no sé qué ver y me abrumo y ya no veo nada. Solo termino viendo lo que escucho que, está esta serie, por ejemplo, el fenómeno que pasa ahorita con Bebé Reno, ¿no? Sí. Que es como, bueno, lo ves porque es tan el contagio y el movimiento social digital que ocurre que dices, bueno, pues debe estar buena, la voy a ver y te enganchas, pero seguramente como en esa calidad hay un montón de contenido que no has descubierto pues porque no está en la prioridad del algoritmo, ¿no? Ya, imagínate, Fer, un servicio, perdón que yo regreso, pero esto va a sonar como a 1997. O sea, imagínate un servicio donde solamente hay 100 películas al mes, curadas por los mejores cineastas del mundo. O sea, como, imagínate que tú eres Steven Spielberg y te piden a ti mandar 2 recomendaciones cada mes. Y que esas 2 recomendaciones, esa plataforma las exhiba. Y es más, aquí todavía hay este sesgo de qué es lo mejor, ¿no? Sí. Yo creo que se necesita más... Curar. No. Y ya ni siquiera curar, más randomness. Necesitamos dejarnos sorprender más por la aleatoriedad de la vida. No, pero yo en el randomness que ellos... tal vez de la vida sí, pero para ellos la vida es su algoritmo. Y yo no estoy feliz con el algoritmo porque me salen contenidos populares. Claro, que no quieres. Sí, o sea, yo preferiría... Imagínate un masterclass. O sea, todo el mundo ubica masterclass, la plataforma donde las mentes más importantes del planeta te dan unas lecciones de lo que hacen. Imagínense un masterclass, pero de cine. Los mejores cineastas del planeta nos exhiben mes a mes lo que ellos están viendo y tú lo puedes ver. Entonces, no me interesan las 10,000 opciones de Netflix. A mí, en mi nicho, me interesan esas, 50 mentes que están en esa plataforma donde yo puedo ver 2 películas recomendadas por ellos. Y decir, wow, qué películas. Esta película equivale a toda la suscripción del maldito mes de Netflix. ¿Sabes? Sí, entiendo hacia dónde vas, como un proceso más curatorial. 100%. No necesitamos esta voracidad de 10,000 películas disponibles para que termines viendo solo una. Es como, ¿qué?
Y pasaste horas. A ver, ¿cuántas horas de navegación pasas todos los días? ¿A poco ese dato? Habría que saber ese dato. ¿Ese dato no les dice nada a las plataformas? O sea, es como ¿en serio? Claro, pero no les importa porque a ellos los que les importa, ya lo dijimos, es el juego. Exacto, el juego que, ojo, ya te lleva a la enshittificación. O sea, por eso lo que estamos criticando ahora, porque al final somos business designers, al final, Fer, son preguntas que, si bien todo el mundo es parte porque somos consumidores y usuarios de esas plataformas, nosotros que somos diseñadores de esas plataformas, estamos hartos del modelo y necesitamos tener un nuevo modelo. Y el nuevo modelo debe ser valiente. Es como, no necesitas millones de usuarios. Necesitas unos pocos que hagan que en ese nicho, esa plataforma, funcione. Y le tenemos tanto miedo porque nos vendieron la idea de no, güey, Netflix es un edificio enorme con 3,000 empleados y están en todas partes del mundo. Si no, no eres algo importante. ¿Quién te dijo que eso era ser importante, güey? Al final del día, llevamos 30 años usando internet. Y perdón, a mí el concepto de Google se me ha diluido. A mí el concepto de Facebook y Meta se me ha diluido. Creo mucho más importante meterme a un lugar independiente que exhibe cine de la zona de este país y haber disfrutado esa comunidad de gente pensante discutiendo a un nivel distinto al que encuentro cuando estoy en la calle consumiendo status quo. Es ese tipo de comunidades que te ofrecen valor a unos pocos y de repente hay 40 comunidades, unos exhibiendo ciencia ficción, otros terror, otros tal, y de repente dices, wow, qué rico, encontré mi nicho. ¿Por qué le tenemos miedo a los nichos? ¿Por qué le tenemos miedo a ser suficiente y siempre queremos estar replicando como si fueras papitas, ¿sabes? Es como, el mundo necesita quizá desacelerar en su pensamiento colonial, global, económico, para comenzar a replantearnos de cero. Es, ok, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo diseñamos una compañía ágil que se mueva ligero para poder reaccionar rápido y ofrecer este valor constante? Sin necesidad de estar pensando en la fabricación masiva, sino en la creación de autoridad, en la creación de valor. Esos son como planteamientos económicos que les da miedo cuando tú hablas ahora con todos estos perros de venta o animales de la magnitud. Es como, ¡sí, exponencial, papi! Cuando hablas de estos conceptos, para ellos es como de, esto es malo. Sí, es malo, pero ve a dónde estás llevando al mundo. A un autocanibalismo del mundo, a una... Sí, es que siento que al final del día, para mí, la síntesis de toda esta conversación de enshittificación es que el modelo termina comiéndose a sí mismo. Sí. O sea, es lo que nos está enseñando, que es como esta serpiente que se come a sí misma y donde todos salen perdiendo al final del día. O sea, sí, no hay un ganador real. Incluso el que gana pierde porque inicia el proceso otra vez. Sí, es más, no ganan. O sea, lo tienen todo y no ganan. Siguen necesitando dinero inyectado de manera artificial. Lo platicamos en su momento me acuerdo cuando llegábamos a las conferencias de innovación a decirles, ok, todo el mundo ama lo que Uber está haciendo, Uber no gana nada, gana más la señora que vende tamales en la esquina. Y todo el mundo se quedaba, ¿qué? ¡Está loco! ¿Te acuerdas que nos miraban con esa cara de, sí, es tan estúpido lo que están diciendo? No ganan, tienen que subir la tarifa de sus precios y las van a tener que subir a donde valen realmente. Y es que al final del día, siento que este modelo, para mí el riesgo más grande, y uniéndolo con la economía del creador, es que va a terminar matando a los creadores también. Es decir, como que esto es tan monstruoso que se va comiendo todo a su paso y no importa pasar por encima de quien sea para alimentar al modelo. No hay escrúpulos, no hay un escrutinio real, no hay ética, no hay nada. Y se come todo lo que toca. Es como el Rey Midas, pero para más. A la inversa. Bueno, es que es como el Rey Midas, que sí genera ese oro, al menos en estatus. Claro. Pero eso lo termina matando. Ajá, porque se entonces, intoxica, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso porque, por ejemplo, ahorita con la economía del creador, lo estamos viendo que ese modelo se está replicando. Recientemente veía una conversación de creadores y creativos que hablaban de eso. Era... pues es que a mí sí me dan ganas de tener mi propia marca y de vender mis cosas, lo que sea, pero es tanto el bombardeo del resto de plataformas que te exigen, que te exprimen, que entras en este proceso de algoritmización donde ya importa todo menos tu obra o la razón principal por la que habías abierto un canal en TikTok o en YouTube o en donde haya sido.
Entonces creo que ese es el riesgo, o sea, que si no detenemos esto, ese monstruo nos va a terminar comiendo a todos. Y ojo, en todos los modelos de diseño. ¿Te acuerdas cuando hablábamos hace 3 podcasts de Patagonia y que lanzó también Enchitroceno? El chitropoceno. Chitropoceno, pues es que sí. O sea, creo que al final del día el antropoceno, como lo habíamos platicado, termina siendo en esta propuesta de enchitoceno. O sea, sí estamos mandando a la mierda todo. Ahora, está bien y mal. Creo que lo que me llevo de Germán del podcast pasado, quien no escuchó el podcast pasado, vaya, y si quiere escuchar toda la conversación, ahí está Patreon. Lo que ahora habla es, estamos ante el inicio de algo tremendamente interesante, tremendamente positivo si queremos. Y creo que estas conversaciones, en el inicio de todo, porque el juego se está reiniciando. La pregunta es, ¿queremos que sea idéntico a los últimos 30 años? Porque ya sabemos el destino. ¿O queremos jugar con nuevos modelos que nos ayuden a entender, a desplegar y a poder hacer lo mejor de nosotros, desplegar lo mejor de nosotros, obtener lo mejor de nosotros, sin la necesidad obsesiva de lo que la industrialización nos dejó en la mesa y que no nos llevó a ningún otro lado, excepto la frustración masiva y la desesperación económica de millones de seres humanos que nunca encontraron el modelo, aunque brillaron en el modelo? Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, en el FBS que hicimos a inicios de año, hablábamos justamente de que estaba ocurriendo una exploración por encontrar el siguiente gran dispositivo. Y déjenme, pongo en la mesa algo. El siguiente gran dispositivo era la primera vez que un gadget de nueva generación estaba tratando de nacer en un ambiente donde la IA iba a ser una de sus grandes mandatorias o quizá el centro y la razón de ser de ese nuevo dispositivo. Y yo ya hablaba mucho del desgaste que tengo frente al teléfono móvil. Yo a nivel personal no he comprado un teléfono móvil en casi 4 años. De hecho, yo ya no quiero renovar mi nuevo teléfono. Es como, yo ya no quiero uno nuevo. No necesito un teléfono móvil. Yo vivo muy bien con un iPad y un Apple Watch, por ejemplo. Son suficientes para mí. Creo que el teléfono comienza a muy sobrar en el ecosistema. Y eso lo saben algunas compañías y emprendedores que han estado buscando. Para caso, tenemos el Rabbit R1 o el AI Pin de Humani, que trataron de poner una estatus, una primera idea, una hipótesis de cómo debería de lucir el siguiente gran dispositivo. Lo malo, Fer, es que no salió bien. Así como no salió bien lo de la Fórmula 1 de los coches generados con IA, no salió bien esta generación. Es que te digo, puro fracaso tras fracaso. Pero, a ver, entiendo porque la fase inicial de todo esto, pero yo me sigo cuestionando 2 cosas importantes ante la invención, vamos a llamarlo así, de estos nuevos dispositivos. Primero, el cuestionar algo que en la conversación de Jürgen ya cuestionábamos. Y si no han escuchado esa entrevista, vayan ustedes a ese episodio para que escuchen la conversación. Pero esta pregunta que debe hacerse hoy en día un diseñador que diseñe cualquier cosa, que diseñe un texto, que diseñe una plataforma, que diseñe con IA, que cualquier tipo de diseño, creo que la pregunta de fondo es, ¿realmente el mundo necesita esta cosa que estoy diseñando? Porque yo hoy me cuestiono y yo no creo que hoy necesitamos un nuevo dispositivo. Sí, recuerdo que cuando te diste cuenta que estaba lanzándose este dispositivo del AI Pin, tú dijiste, ¿por qué esto no lo hacen mis audífonos que ya uso? Pues sí, exacto. O sea, y eso me hace cuestionar si realmente hay una investigación del usuario de fondo de esto o solo fue un tema de tenemos que subirnos a este tren del mame y como sea y como dé lugar, tenemos que inventar algo. Entiendo que, por ejemplo, en el desarrollo del primer iPhone no hubo como tal una investigación del usuario de que se le preguntara al usuario, oye, ¿necesitas un iPhone? Claro que no podrían hacer esa pregunta porque el iPhone no existía y la gente no sabía que era un iPhone. Claro, pero ya había smartphones, ya había una industria, ya Nokia había demostrado lo suyo. O sea, ya no partieron de cero. A eso me refiero. Lo que sí sabían era que la gente necesitaba un dispositivo en el cual colisionaran todas sus actividades, que era escuchar música, escribir mensajes, recibir llamadas, navegar etcétera, por internet, tomar fotografías. Exacto. Entonces, siento que es, a diferencia de ese dispositivo, que podría decirte que fue un hito porque marcó una nueva era,
de comunicación y de etcétera. No creo que ninguno de estos dispositivos sea ese dispositivo, porque siento que en la sustancia, en el génesis de su creación, no tiene un fondo que se sostenga. O sea, no hay un precedente. No solo no hay un precedente, no hay una investigación real de la necesidad del ser humano. A ver, por ejemplo, yo te preguntara a ti, si tú tuvieras que diseñar ese dispositivo con la tecnología que tenemos hoy de IA, con lo que a mí me parece, IA. Por ejemplo, y no soy fan de Meta, pero estamos hablando solo de los dispositivos, me parece muy bien lo que hizo Meta con los Ray-Ban. Era un producto que ya tenías en el mercado, que ya tiene usuarios, ya esos usuarios ya tienen los lentes. Claro. Y que le agregaras como un update o una actualización que se conecte con IA. Y que ojo, esa idea viene de Snap. Lo que era Snapchat. Claro, de los ellos fueron los primeritos que dijeron, a ver, voy a crear esta simbiosis de lentes con realidad aumentada. Exacto. En su momento, que ya tiene 8 años de ese primer momento, cuando la primera vez que los vimos, en ese instante sonaban Alien. Es como de, ¿qué? ¿No? Hoy, 8 años después, suena como, oh, tiene sentido. Creo que por ahí eso puede pasar con los Rabbit. O sea, es como de, en 8 años, la gente va a tener un Rabbit evolucionado que sí funcione. Es que eso es lo que yo no creo. Mira, voy a decir por qué no creo en esto. No hay tantas balas disponibles, John. O sea, Rabbit no es esa compañía que se puede dar el lujo de decir, ya la cagamos con este dispositivo, no hay problema, en 8 años vamos a tener... O sea, Rabbit se puede acabar ahorita por este correcto, fracaso. Es correcto. O sea, lo que tenía que mostrar Rabbit entonces es un concepto que todo el mundo amó. O sea, Rabbit tuvo éxito en cuanto enseñó cómo funcionaba su aparato y lo enseñó en un video y la gente dijo, ¡quiero uno! Claro. Probablemente la respuesta es un concepto. Estamos trabajando pero estamos cuidando que el mercado madure. Y no solo que el mercado madure, porque el mercado maduro ya está, pues si no hubieran recibido esas precompras que recibieron. El mercado está listo. El mercado creo que anhela un dispositivo nuevo, porque ya nos aburrimos del teléfono entonces, móvil. Primera conclusión, sí necesitamos un nuevo dispositivo distinto al teléfono móvil que inclusive lo sustituya y simplifique nuestro ecosistema de dispositivos que usamos hoy. Mira, yo inicié esta conversación diciéndote quién necesita un nuevo dispositivo. Sí. Y ahorita pareciera que me estoy contradiciendo, pero no, déjenme unir los dos puntos. Va. Mi pregunta sobre ¿es necesario un nuevo dispositivo? Mi respuesta inmediata sería no, porque ya todo lo hace tu teléfono móvil. Ergo, si tú eres una compañía que quiere lanzar un nuevo dispositivo, tendrías que entender que las expectativas mínimas que hoy tiene una persona es que haga al menos lo que hace tu teléfono móvil y algo más. Claro. Si no, ¿para qué chingados tienes un nuevo dispositivo? Te quedas con tu teléfono móvil, ¿ok? Esos son los dos contrastes. Nadie necesita ahora un nuevo dispositivo porque hoy todo lo hace un teléfono móvil. Pero si vas a diseñar el siguiente dispositivo, asegúrate de que haga todo lo que ya hace el teléfono móvil y algo más. Y ese algo más sería, en este caso, la intención de la IA. Pero no debería ser difícil acceder a eso. Por ejemplo, a mí me pareció... O sea, yo he visto las reseñas y todo el mundo dice, quisiera dar una buena reseña, pero este producto no me deja, es una mierda, ¿no? Y es, ¿por qué lanzas al mercado algo que de entrada no hace lo que en tu video de lanzamiento dijiste que iba a hacer? Sí. O sea, de ahí ya está mal. El iPhone... aunque ya después supimos la historia de que en ese momento no funcionaba y no hacía lo que tenía que hacer, en el momento que salió al mercado, cumplió. Eso puede ser un poco de las herencias negativas de Steve Jobs, el fake it till you make it. Sí. O sea, esa madre eso como está matando a la industria. O sea, sí. Eso llevó a a Elizabeth Holmes a la cárcel. O sea, y a muchos más a hacer ese tipo de mierdas y fracasos. Si tú eres parte de la cultura fake it till you make it, búscate otra filosofía. No es esta. Sé honesto cuando lo haces y dile a la gente que es un concepto y que eso que tú estás fingiendo ser no es algo que van a obtener solo porque se los vendiste. Pronto. Sí, exacto. Ahora, ve lo que vamos a decir. Creo que hace una analogía con lo que está pasando y pasó con la tecnología antes. Por ejemplo, antes de que existiera un sistema operativo para computadoras, Fer, existía el cómputo. Había un IBM. O sea, trata de poner IBM en el mismo nivel de un OpenAI, por ejemplo, hoy. Hoy no hay un sistema operativo de IA. ¿Qué significa? Historia repitiéndose.
Para que se desarrolle una industria no necesitas dispositivos. Primero necesitas una plataforma base en la cual puedas montar encima funcionalidades y dispositivos y lo que se te ocurra. Pero necesitas esa base. ¿Qué hizo Meta? Tratar de colocar un estándar en el pensamiento de IA relacionado hacia su metaversalidad. Ojo, no es el sistema operativo definitivo, pero ojo, Meta lo hizo porque adivina quién es dueño de Meta en una parte importante, Microsoft. Entonces creo que el siguiente gran salto, más allá del siguiente dispositivo, va a ser primero cuál es la primera plataforma o sistema operativo. Y creo que ahí es donde Apple se dio cuenta hace 3 semanas. Lo que estamos hablando es historia en tiempo real. Hace 3 semanas Apple, después de cancelar, matar el proyecto de iCar, el proyecto de auto inteligente eléctrico de Apple que llevaban más de una década desarrollando, lo matan, pero crean un laboratorio específico para inteligencia artificial por 3 razones. 1, Siri es una fucking mierda, es una mierda absoluta y necesitan desarrollarla porque fueron de los primeros en crear algún tipo de auxiliar o asistente inteligente. 2, porque Microsoft se adelantó con todo lo que está pasando alrededor de Copilot, que es increíble también en diseño. Y 3, porque se necesita un sistema operativo que conecte todo el ecosistema de tablets, MacBooks, iMacs, smartwatches, headphones, etcétera, que tienen conectado en el universo Apple. Y lo único que hace falta es ese ente conector, ese AI OS que necesita el mundo para poder engancharse. Y solo cuando exista eso es cuando podríamos ver el nacimiento de nuevos dispositivos que sí tengan éxito. Porque de manera independiente no lo van a tener. Sí, y a eso me refiero con que si desarrollas ese sistema operativo base, ya no necesitas un nuevo dispositivo, porque los dispositivos ya los tienes. Tienes tus audífonos, tienes tu teléfono móvil, tienes tu computadora, en algunos casos tienes una tablet u otro tipo de dispositivo móvil con el cual te desplazas de un lugar a otro. Lo ético sería, Fer, que, por ejemplo, si Apple decide desarrollar ese sistema operativo, tengan full integrated en todos sus dispositivos la misma interacción con IA. Sí, porque exacto. Si de repente te dicen, no, solamente cuando tengas Apple Watch vas a poder preguntarle cierto tipo de cosas. Y si solamente tienes iPad, solo cierto tipo de cosas. No creo que lo hagan así. Lo hacen. Ya tienen con qué. No, ya tienen con qué. Pero, por ejemplo, ¿por qué no tengo un WhatsApp chingón en mi iPad desde el inicio? Y me estaban obligando a tener... Pero eso no es un tema de Apple, eso es un tema de Facebook. Apple decidió no integrar, aunque Facebook mandó el poder estar en la tienda. Recuerda que hubo muchas quejas sobre cuál era la política de entrada de las apps que se exhibían en la Apple Store. Eso es un tema de limitación por un tema de no canibalización de dispositivos. Aquí la evolución real, y viene la pregunta que tú ponías en la mesa, es... ¿qué realmente queremos las personas que usamos tecnología? Y si llegó la hora durísima para Apple y el resto de compañías de teléfonos móviles de decir una gran lección de no necesitamos más teléfonos, se acabó. Y tiene que ser el siguiente dispositivo o el servicio que integra al final toda esta experiencia de IA o asistida por IA que requiere en nuestro día a día esta tecnología. Y creo que para allá va. Pero sí, creo que la base inicial es, vamos a seguir viendo nuevos proyectos. Por ahí vimos como una roca que tú ibas moldeando y que también tenía IA. O sea, vamos a ver N cantidad de dispositivos que tienen IA, pero yo no confiaría en ninguno hasta que no haya un sistema operativo que ponga en orden todo el ecosistema. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Deben de saber que hay una edición de paga de Creative Talks Podcast que te da acceso no solamente a la edición extendida de Creative Talks Podcast, sino que además tenemos Magazine Review, tenemos muchos otros contenidos como El Creador y también de estos contenidos que Fer hace a través de los boletines pero que se convierten en audio y contenidos y acceso exclusivos hacia la parte de Black School y algunos eventos que estamos haciendo. Así que conviértete en esta comunidad de Patreon si quieres vivir el máximo de la experiencia que entregamos. Y si quieres quedarte en Creative Talks Podcast, sabes que cada semana, casi siempre, a veces fallamos una vez al año quizá, tenemos esta edición disponible para ti en todas las plataformas en donde escuchas podcast. Fernanda Rocha, ha sido un placer estar contigo. Nos vemos en el futuro.
Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó